La semana pasada vimos un tema muy importante, hablamos de los verdaderos adoradores, ¿se acuerdan? Y hablamos varias cosas. Y bueno, vimos que era muy importante para la vida del creyente ser un adorador, ser una persona que ama a Dios, que busca a Dios, que necesita a Dios y que lo alaba y que lo adora. Y veíamos en Juan 4, 23, 24 esa escritura que habla que Dios busca a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, hablamos también del rey David, que fue uno de los grandes hombres de la Biblia del Antiguo Testamento, rey de Israel, cómo alababa, cómo adoraba, cómo tenía esa intimidad con Dios. Y también veíamos que también y él alababa y amaba tanto y adoraba a Dios porque se sentía plenamente amado por Dios. Y eso le daba libertad a él para amar con devoción a Dios, para exaltar su nombre y también invitaba a la congregación que hicieran lo mismo, precioso. ¿Y por qué comento esto? Porque los verdaderos adoradores que buscan a Dios en espíritu y en verdad también son personas creyentes que le buscan en la oración. Así como Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, Dios también está buscando y siempre ha buscado hombres y mujeres de oración. Y vamos a partir por lo más simple. ¿Qué es lo que es la oración? Y en palabras muy simples también, la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Dios. Hoy día el título de la enseñanza, la oración eficaz y efectiva. La oración eficaz y efectiva. Ahí está el anuncio, la oración eficaz y efectiva. Y hoy vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos muy importantes en la Biblia. En realidad va a ser uno en la Biblia y otro vamos a hablar de una persona también muy importante, un hombre. Y vamos a leer la palabra que está en Santiago capítulo 5 al 18. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir inmediato a entrar qué es lo que es para Dios y qué características debe tener una persona que ora, que busca a Dios. Y vamos a ver la vida en este contexto, digamos, en esta característica. Vamos a ver a Elías, un gran profeta. Y el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Acá viene algo importante. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo, dio lluvia. Y la tierra
produjo su fruto. Acá hay dos temas muy importantes, amada iglesia. El primero es que para que nuestras oraciones sean eficaces, sean respondidas, sean escuchadas por Dios, debe haber en nuestra vida, antes de pedir cualquier cosa a Dios, tenemos que estar a cuentas con Dios. Eso es lo primero. De hecho, dice Santiago ahí, se refiere a este tema. Es muy importante que cuando nos acercamos al Señor, cuando necesitamos pedir algo, rogar algo o dar gracias por algo, debemos estar a cuentas con Él. Es decir, debemos estar bien con Él. ¿Y cómo estamos bien con Él? Por ejemplo, arrepintiéndonos de algo que hemos cometido. Si hemos pasado a llevar a alguien o hemos dicho o hemos hecho algún comentario liviano, o hemos pasado a llevar a un hermano en la iglesia, hemos tenido alguna actitud con el pastor, hemos tenido alguna situación que no agrada a Dios, Santiago nos anima a poner las cosas en orden, antes de orar, antes de clamar, antes de pedir por una necesidad, porque todos tenemos necesidades, todos, amados, y sabemos que Dios quiere responder nuestras oraciones. El Señor quiere responder a nuestras necesidades, pero es muy importante este punto, estar a cuentas, estar totalmente alineados con Dios, en santidad. Elías era un hombre eficaz y efectivo, y él tenía todo claro en esta área. Elías era un hombre tremendamente cercano a Dios. Era un profeta, pero también el apóstol Santiago dice que era un hombre común y corriente, es decir, como cualquier persona, como uno de nosotros. Yo dije que había una palabra muy importante en el versículo 17 cuando dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, un hombre común, ¿no es cierto?, como nosotros. Y acá viene la clave, amados. Y oró fervientemente. ¿Cuál es la característica de una persona que ora y busca respuesta de Dios fervientemente? ¿Qué es una persona fervientemente? Es una persona que ora con entusiasmo. Es una persona que ora encendida, es decir, está atento a la guía del Espíritu Santo. Es una persona que ora y que clama a Dios apasionadamente, activamente, por el contrario de una persona que puede orar en una actitud pasiva. La oración pasiva, amados, es una oración que se define como inacción, inactiva, con desgano, incluso indolente.
Esa es una oración pasiva versus a una oración ferviente. Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. ¡Wow! ¿Qué poder tenía en la oración este hombre? Muchos hombres de la Biblia y muchas mujeres de la Biblia tenían esta característica. Eran hombres y mujeres apasionadas. Por eso sus oraciones eran efectivas y eficaces. Por eso cuando nosotros oramos acá en la iglesia y nos juntamos y clamamos por alguien que está enfermo, no lo hacemos con una actitud pasiva, ni bostezando, sino que oramos con convicción, con la guía del Espíritu Santo, con fervor. Incluso me ha pasado, no sé si le ha pasado a usted, oramos como que no estuviera pasando a nosotros. A mí me ha pasado eso muchas veces. De repente estaba orando por una persona y es como que, Señor, sánalo porque siento ese dolor y siento esa situación y me pongo en el lugar de esa persona y oro y digo, Señor, por favor, que tu presencia se manifieste a la vida de esta persona que está pasando por esta necesidad. Por eso no somos indolentes. Más bien nos ponemos en el lado de la persona, nos ponemos en el lugar de la necesidad. Entonces, Elías era un hombre de oración ferviente, apasionado, un hombre que cuando oraba no solamente pasaba milagros, sino que era guiado por Dios, porque era un hombre que estaba atento a su voz, atento a la guía de Dios. Y Dios le respondía. También habla de que Elías era un hombre justo. Amados, los justos nos acercan a Dios. Los justos abren camino a la vida y a la presencia del Espíritu Santo. No solamente en la vida de uno, sino que a la iglesia y a otros. La oración eficaz del justo puede mucho, amados. La oración de un creyente justo edifica espiritualmente al cuerpo de la iglesia. Cuando las personas se levantan a orar eficazmente, la iglesia recibe la presencia del Espíritu Santo y inunda el lugar con su presencia. Eso provoca una oración eficaz. Entonces, es un tema muy importante. Es un tema relevante. La oración eficaz de un justo, la oración efectiva, libera a personas de opresiones de las tinieblas. Cuando las personas oran con poder y autoridad, pueden venir personas con situaciones espirituales y Dios puede liberarlos y sanarlos en un segundo. ¿Por qué? Porque personas estuvieron orando por la iglesia
por la reunión para que la presencia del Espíritu Santo se manifestara. Y para terminar con Elías y esta oración del justo, esta oración eficaz y efectiva, la persona que busca y ora normalmente está orando por otros. Ora por los demás, más que por él mismo. Su corazón está enfocado en las necesidades de otros, porque sabe que cuando se enfoca en otros, Dios le va a dar lo que necesita recibir esa persona. Vamos a hablar ahora de un escritor, un teólogo, un pastor. Ya estaba hablando de él en otras ocasiones, pero hoy día voy a hablar un poco más. Él es un inglés, su nombre es John Wesley. Nació en el año 1703 en Inglaterra. Ayer les comentaba a Paula y Ana que tenía 18 hermanos. 18 hermanos, wow. Pero John Wesley tenía algo muy especial en su vida. Era un hombre de oración y también dedicaba su tiempo a la visitación de las cárceles y la predicación. Eran su área más relevante en su ministerio. Estudió en Oxford y John Wesley tenía un corazón también para los necesitados. Escribió más de 330 libros en su vida. Murió a los 88 años y fue formado no solamente en el campo educacional, en una de las universidades más importantes, Oxford, de esa época, sino que también su madre fue muy especial desde su niñez. Su padre era pastor y su madre muy cercana a todos sus hijos y a John Wesley obviamente también. John Wesley desde pequeño fue tratado por Dios y su madre fue clave en su vida. No solamente amándolo, sino que estando con él en todos sus procesos, edificándolo, alentándolo en todo tiempo. Por lo tanto, Wesley era un hombre amado desde pequeño, aceptado y amaba a Dios también con todo su corazón. En el año 1739 se produjo un gran avivamiento en toda Inglaterra. Por este hombre, Wesley. Toda una nación fue afectada espiritualmente en esa época por las oraciones de John Wesley. Algo muy importante, amados. John Wesley oraba entre 6 y 9 horas diarias. ¡Wow! Tremendo. También era un hombre, el hombre eficaz en la oración y en la efectividad. También
no solamente es un hombre que ora fervientemente, sino que también es un hombre que alaba a Dios. Es una persona que alaba constantemente a Dios. Adora a Jesucristo constantemente. Está en sus pensamientos, está en su corazón, está en su hablar cada momento. Eso es lo especial que tenía John Wesley. Y acá viene algo precioso a compartir. En el año 1940, ya Wesley había fallecido. Un grupo de estudiantes de Estados Unidos viajan a Inglaterra y la casa de Wesley era un lugar turístico. Este grupo de jóvenes, guiados por un profesor, visitan la casa de Wesley y recorren la casa. Luego se suben de haber recorrido la casa y de haber escuchado algunas cosas muy importantes que habló ese guía, ese profesor de John Wesley. Una persona, un hombre joven, muy joven, le llama la atención algo. En su habitación, John Wesley, cuando oraba, normalmente lo hacía de rodillas. Y sus rodillas quedaron ahí, en ese lugar de habitación. Y este joven se arrodilló en ese mismo lugar. Y este joven repetía las siguientes palabras textuales. Oh Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez, Señor. Esta palabra está inspirada en Juan 14. Creo que no le di esta escritura a Ana, no recuerdo. Juan 14, 12. Y acá habla Jesucristo y dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras que acabo de leer, textuales de este joven, son de Billy Graham. Billy Graham fue uno de los predicadores más importantes del mundo, pero de manera muy, muy especial, muy influyente en su nación, en Estados Unidos. Más de 215 millones de personas escucharon a Billy Graham en el mundo entero y visitó más de 185 países. Yo cuando veía esta información me quedaba sin palabras. Me quedaba sin palabras porque me doy cuenta que Dios escoge personas, elige personas, pero también Dios forma personas. Forma personas. Y nosotros, su iglesia, Dios quiere formar personas. Personas que oran, personas que claman, personas que con fervor
oran. En estos tiempos que vivimos, Dios está buscando hombres y mujeres, amados, como he estado alentando y he estado hablando. Está buscando hombres y mujeres en la oración que sean eficaces y efectivos por los perdidos, por aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo. John Wesley cuenta la biografía y los antecedentes que pude recabar de él. ¿Recabar se dice? Dice que lo primero en la vida de él era la oración. Su primer ministerio. Lo primero que hacía él era orar. Segunda era la predicación. O sea, para que alguien sea un buen predicador, tiene que ser un hombre o una mujer también que oran. Primero. Y bueno, y también habla la información que lo tercera era para él, en lo personal, estoy hablando de él, era lo importante y lo especial que era la presencia del Espíritu Santo. Esos tres ministerios, podríamos llamar, eran los más importantes en la vida de este gran hombre de Dios. Vamos a leer ahora unas escrituras, vamos a ir terminando, que avalan cuán importante para Dios es la oración y la intercesión. De la intercesión posiblemente me voy a referir el próximo domingo. Vamos a Isaías. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Acá hay un caso extremo. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Miren lo que hizo. E hizo oración a Jehová. Y dijo, Jehová, te ruego. Yo creo que ese fue un clamor profundo. Porque si yo sé que me dicen, te vas a morir pronto, ¿qué hago yo como cristiano? Clamo a Dios, me acerco a Él y le digo, Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, con gran quebranto. Y aquí viene la respuesta de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, al profeta Isaías, ve, le dice al profeta Isaías, y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Qué precioso, qué preciosa palabra. Por eso, amado, para Dios no hay nada imposible. Dios es de lo imposible. Lo que es para el hombre imposible, para Dios es todo posible.
Dios sana, Dios hace milagros, Dios escucha nuestro clamor, nuestra oración. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad de nuevo. Ahí está de nuevo. Aquí están pidiendo cooperación, ayuda. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda Tesalonicenses, ok. Y para terminar, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Esta es preciosa, esta escritura, preciosa. Dice, hijitos míos, acá hay una promesa preciosa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, amados, el principal intercesor, el principal persona que ora por nosotros, por el universo entero, es Jesucristo. En el griego, Paracletos significa Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro consolador. Él es el que está de nuestro lado. Él es el que está en la iglesia, orando en los cielos por la iglesia, por los fieles, por los que están buscándole, por los que están arrodillándose, por los que lloran, por los que están en enfermedad, por los que están en necesidad, por los que claman a Dios por otros, por los que están buscando respuesta. Jesús, nuestro Señor y Salvador, también lo está haciendo por nosotros. Y Él escucha nuestras oraciones y Él responde nuestras necesidades. Tenemos al intercesor y la persona que ora perfecto, en la perfecta voluntad de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Así que es un motivo para dar gracias, para darle gloria, para ser agradecidos con Él por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que nos va a dar y por todo lo que nos va a responder en lo que viene. Así que gracias, Señor, porque Él es bueno, Él es fiel y Él está buscando hombres eficaces, mujeres eficaces y hombres y mujeres fieles en la oración. Amén. Amén.